En este video vamos a aprender cómo puedes utilizar la herramienta de casilla de verificación utilizando hojas de cálculo de Google. Así que, comencemos. Excel, trabaja tu mente. Y bien, pues antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que publico un nuevo video. Y bien, pues si es tu caso en la cual tienes que utilizar Excel a través de tu cuenta de Google, es decir, lo que se conoce como Google Sheet, pues te voy a mostrar un ejemplo de cómo puedes utilizar una casilla de verificación. En este caso te estoy mostrando un control de asistencias de una tabla muy pequeña para hacer este ejercicio. ¿Ok? En este caso, por lo regular, un registro de asistencias podríamos tener un formato similar a este en donde tenemos ese control de lunes a viernes y únicamente lo hacemos de forma manual utilizando la letra A para marcarlo como asistencia, la letra F como falta y así sucesivamente. De forma manual, pues podríamos aplicar aquí alguna fórmula o contar que son 3 asistencias, ¿ok? Pues vamos a hacerlo de una forma automática utilizando la herramienta de casilla de verificación, ¿ok? Voy a borrar esto y cuando tú decidas utilizar esta herramienta, que es decir, para activar los días que asistieron utilizando este ejemplo, pues yo tendría que seleccionar ese rango de celdas en donde lo quiero establecer. Me voy a ir a la pestaña Insertar y en Insertar tenemos la herramienta de casilla de verificación. Al dar un clic en esta parte, pues se colocan todos estos cuadritos que al momento de darle un clic en alguno, pues únicamente le estoy indicando los días que asistió X alumno en el transcurso de la semana. Ahora, aquí podríamos meter una fórmula para que nos ayude a ese conteo de las celdas que fueron activadas con esta casilla de verificación. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar la función contar.si. Voy a colocar el signo igual. Contar, que quiero que cuente todas las asistencias. Le voy a poner .si porque voy a establecer una condición que únicamente me cuente las casillas que fueron activadas, ¿ok? Entonces abrimos el paréntesis y yo le voy a indicar aquí a Excel que me haga un conteo de todas estas celdas que estoy seleccionando, que son los días de la semana. Lo voy a separar con un punto y coma y ahora nos indica cuál es el criterio, es decir, cuál es la condición. Quiero que me cuente únicamente aquellas casillas de verificación que fueron activadas como verdadero, es decir, aquí voy a poner la instrucción true, que significa verdadero. Cierro mi paréntesis y entonces lo que va a hacer Excel es contar aquellas casillas que se activaron dentro de este rango que es de C4 a G4 y nos va a devolver la cantidad del número de veces que fueron seleccionadas. Damos un enter y podemos notar que aquí me está dando 3. Si yo tomo la cruceta y lo arrastro al final de la pequeña tabla, pues ya nos está contando todas las asistencias. Si yo activo alguna otra, pues esta la va a contar. Si las desactivo, pues lo va a hacer de forma automática. Y bien chicos, pues hasta aquí con el video. Se despide como siempre su amigo Eric Vega, sin antes pedirte que apoyes este video dando un clic en manita arriba, comparte este contenido y nos vemos hasta el próximo video.